Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludote a quienes nos siguen apoyando, suscribiéndose a este canal, dejándonos un me gusta y sus comentarios. Pues el día de hoy traemos este sacerdote, es el padre Luis Toro, para quienes lo conocen en la Iglesia Católica. Tiene un tiempo de preguntas y respuestas, y a uno de los católicos se le ocurre hacer una pregunta y se le ocurre mencionar un nombre que en la Iglesia Católica es innombrable, hermanos: Martín Lutero. Vamos a escucharlo y lo vamos comentando, porque no lo deja hablar, se molesta, rápidamente empieza a calumniar a Martín Lutero y finalmente, hermanos, termina cambiando la pregunta. Fíjense bien, vamos a escuchar esta sesión de preguntas y respuestas con el padre Luis Toro en la Iglesia Católica. Buenas tardes, padre. Más proyecto. Lo poquito que yo sé, no sé bastante, Martín Lutero. Martín Lutero, hermanos, nada más para aclarar, es Martín Lutero. Lo que lo lleva a él a cambiar de ideas, porque él fue, hasta donde yo tengo entendido, un monje, y no un monje cualquiera, sino un monje de la máxima orden. Ojo con eso, hermanos, porque tiene razón con lo que está preguntando. Algo lo llevó a cambiar de ideas, y él siendo un monje agustino. Vamos a oír. Es cuando él viaja a Roma y ve tantas cosas que están pasando dentro de la... Aguas con eso, hermanos. Dice: Martín Lutero viaja a Roma siendo un monje y ve tantas cosas que están pasando, tanta corrupción, entre otras palabras, hermanos, tanto cochinero con la venta de las indulgencias, con las reliquias. Ahora, fíjense, porque el padrecito se va a enojar. Católica. Esa es la excusa. Ok. Pero ese no es el motor principal. El motor principal de Martín Lutero fue que se enamoró de una monja y quería casarse. Okay. Y el Papa le dijo que no podía casarse a no ser que decidiera no seguir en el ministerio. Y entonces se podía casar. Y él dijo: no, yo quiero casarme y seguir siendo cura. Ojo con eso, hermanos, porque está calumniando a Martín Lutero. Está enojado ya el sacerdote. Le están hablando de la corrupción que había en Roma, y por eso un sacerdote se rebela contra la Iglesia Católica y empieza a cuestionarlos. Y dice: no, lo que pasa es que él se quería casar, no quería respetar el celibato. Por cierto, el celibato, hermanos, es una doctrina de hombres, y según la primera carta de Pablo a Timoteo, es una doctrina de demonios el prohibir casarse, hermanos. Pero vamos a escuchar. Pues el Papa le dijo: no, pues decía una de las dos. Dijo: no, pues ninguna, y se salió. Pero, como era cura, sabía cuáles eran los errores de la iglesia. Observen algo. ¿Acaso Martín Lutero, como sacerdote, no se había dado cuenta desde antes que había esos errores dentro de la iglesia? ¿Acaso que como seminarista no se dio cuenta? Claro que sí, pero no se había enamorado. Ahora, fíjense bien, hermanos, hay una respuesta para eso. Porque él dice: Martín Lutero ya había visto el cochinero que lo llevó a salirse, ya lo había visto. Pero no se salió porque no estaba enamorado y por eso no se había revelado. ¿Por qué, hermanos, Martín Lutero no se salió antes? Por lo mismo que yo no me salí antes de la Iglesia Católica, y por lo mismo que muchos de ustedes no se salieron antes. Nada más que los católicos no saben esa respuesta. Dios no nos había revelado, hermanos, porque Dios te tiene que revelar, Dios te tiene que mostrar el lugar en donde estás, la inmundicia en la que vives, te confronta con tu pecado, te das cuenta de lo que estás haciendo, de cómo estás siendo rebelde con Dios y de muchas cosas, las imágenes y muchas cosas que antes no podías ver. Cuando viene el Espíritu Santo, viene la revelación de Dios, y es que puedes ver. Martín Lutero le reveló Dios que la justicia se revela en el Evangelio por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y él entendió que no somos justificados por la penitencia, por las indulgencias o por las buenas obras, sino por la justicia de Dios
que es Cristo Jesús, quien murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cuando él vio eso y tuvo esa revelación, fue cuando empezó a hablar, no cuando se enamoró. Ojo, vamos a seguir escuchando. No había terminado la pregunta, padre. La pregunta es, de todos modos, sí había deficiencias en la Iglesia Católica en ese entonces. Lo hubo, lo hay y lo habrá. Okay. Lo vuelve a interrumpir. La primera vez mencionó a Martín Lutero, lo interrumpió rápido y lo calumnió. Ahora quiere seguir con la pregunta y sigue estableciendo que había deficiencias en la iglesia, que estaban haciendo cosas mal. Lo vuelve a interrumpir y dice, las hubo, las hay y las va a haber. Y fíjense, sigue hablando y no lo deja hablar y no lo deja preguntar porque está enojado. Y una pregunta que me han hecho... Discúlpeme, antes de decirle, el problema de Martín Lutero no fue el que él haya dicho esto está mal. No. De hecho, ese fue el problema de Martín Lutero, hermano, nomás que él lo está negando. Clavó las 95 tesis y les dijo que cobrar para el perdón de los pecados, que cobrar para sacar las almas del purgatorio estaba mal. Y fue por esas 95 tesis y por esas denuncias públicas que él hizo para debatir que se echó. Nomás que ahora dicen que no, que ese no fue el problema. El problema de Martín Lutero fue que en vez de ayudar para arreglar las cosas, desobedeció a la iglesia porque se enamoró y comenzó a sacarle los trapitos al sol. Martín Lutero no dijo las cosas para que la iglesia cambiara, sino para vengarse. ¿Cómo sabe él eso, hermanos? ¿Cómo sabe él lo que estaba en el corazón de Martín Lutero? Lo está acusando de rebelde por no querer hacer caso al celibato, que es una doctrina de demonios que tiene la Iglesia Católica. Y lo está acusando de tener deseos de venganza contra la Iglesia Católica porque como no lo dejaron casarse, entonces voy a sacar los trapitos al sol. Antes, ¿por qué no lo hizo? Porque no tenía deseo de venganza. Repetimos, no lo hizo porque no había tenido la revelación. Después, deseo de venganza justificativo. Yo me salgo por esto, por esto, por esto. Tenía que buscar un justificativo. Pero no quiere decir que hasta ahora se dio cuenta. Ya se había dado cuenta desde antes. Pero ahorita que tiene que irse, le falta pantalones para decir, me voy. Si él ve que la iglesia está mal, ¿qué hizo San Francisco de Asís? Se dio cuenta que la iglesia estaba mal. ¿Se salió? No. Comenzó a orar y transformó la iglesia. A ver, hermanos, ojo. Martín Lutero se debió quedar calladito, porque así se ve más bonito, respecto al cobro de las indulgencias, respecto a el abuso que se cometía con las reliquias. Ahí pueden investigar, la Iglesia Católica tenía reliquias y el pueblo pagaba por ir a verlas. Tenían un suspiro de San José, un estornudo del Espíritu Santo, leche del pecho de María y cuantas abominaciones no se pueden imaginar. Martín Lutero no debía decir nada, debía quedarse callado orando para que la iglesia fuera transformada. ¿Por qué Martín Lutero no hizo lo mismo? El problema no es ese. Me cuenta, y el Papa me gustó, la gente lo ha tomado mal, pero me gustó. Lo malo que hizo Martín Lutero, o Martín Lutero no estaba equivocado cuando denunciaba esto. Si no estaba equivocado, hermanos, ¿por qué le pidieron que se retractara? Eso está en la historia y no lo puede negar. Ahora dicen, no, él no estaba mal en decir esto y esto está mal. Hermanos, puso las 95 tesis, dijo esto y esto está mal. Y cuando lo citaron y él pensó que iba a argumentar para debatir los puntos que él había mencionado, le dijeron, le vamos a hacer 2 preguntas. Número 1, ¿esos son sus escritos? Sí. Número 2, ¿se retracta? Y como no se retractó,
lo expulsaron de la Iglesia Católica. Y ahora dicen que no estuvo mal, que ese no fue el problema. Entonces, ¿cuál fue? Eso no fue lo malo de Martín Lutero. Lo malo de Martín Lutero fue dividir la iglesia utilizando esto como justificativo para él salirse y hacer lo que le daba la gana. A ver, hermanos, dividir la iglesia, porque eso pasa muchas veces. Si uno está metido en una congregación donde no están predicando la sana doctrina, donde los líderes están abusando, donde le están robando al pueblo, donde están viviendo en pecado, donde se están practicando un montón de cosas antibíblicas, ¿qué tiene que hacer uno? Número uno, decir esto y esto y esto está mal. Si la iglesia, los líderes ven que conforme a la palabra de Dios tiene razón, se reforman, lo corrigen y lo cambian, uno se puede quedar en ese lugar. Todos nos podemos equivocar, todos cometemos errores, todos nos podemos desviar. Pero si vemos conforme a la palabra y amamos a Dios y le tememos, nos regresamos. Pero si en ese lugar dicen, aquí se va a seguir haciendo así y si no te gusta, vete. Entonces, ¿qué puede hacer uno, hermanos? Lo que hizo Martín Lutero, se fue. ¿Y qué hizo toda la gente que se dio cuenta de todas esas cosas y que Dios les reveló? Se fueron también. No es que Lutero quisiera dividir. Es que la Iglesia Católica, al negarse a volver a los principios establecidos en la palabra de Dios, obligó a que ellos se salieran, porque tenían de dos: o te sales o te quedas, pero callado. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Si usted está metido en una secta donde se están cometiendo abusos de autoridad, donde no se está viviendo conforme a la palabra, donde se han apartado de la verdad, ¿te sales o te quedas y te callas? Yo mejor me salgo, hermanos. Pecado de Martín Lutero, la división. Por eso el pecado de Martín Lutero es la división. Ese es el pecado de Martín Lutero. Pero que él haya dicho eso está mal, no solamente lo hizo. ¿Cuántos dentro de la iglesia también lo han dicho? ¿Cuántos? Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes no han visto los escándalos? Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta que muchos católicos se han salido y se han metido en evangélicos? Sí, por esos escándalos. ¿Eso es lo correcto? No, ustedes se han quedado dentro de la iglesia, están orando, están pidiendo por los sacerdotes, están ahí. Está hablando de los abusos a niños sordomudos, de los casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Dice, ustedes se han salido porque han visto este cochinero, y dice la gente, no, pues obvio, no es lo correcto salirse. Lo correcto es quedarse callados y orando para que las cosas cambien. ¿Será eso lo correcto? Dando más la oración, apoyando más a los sacerdotes para ver cómo hacer, para corregir. Eso es lo lógico. Pero el diablo le dice a los católicos que ya están enamorados de los evangélicos, aquí tiene una excusa para que se salga de la iglesia católica porque usted no ha tenido pantalones para salirse. A ver, diga que fue por los escándalos de la iglesia y ya, me salí por los escándalos de la iglesia. Es que usted ya estaba enamorado de los protestantes. Usted quería irse. Porque escándalo siempre ha existido y existirá. Pero usted hasta ahorita quiere irse para el evangélico. Ese es el problema. Para terminar rapidito, la pregunta que me han hecho es ¿por qué Dios permite que haya tanta desgracia, tanta injusticia, tantas cosas malas? ¿Esa era su pregunta, hermanos? O mientras la cámara enfocaba al padre Luis Toro, le metieron una golpiza. Porque claramente las 3 veces que fue interrumpido, esa no era su pregunta. Él está hablando sobre Martín Lutero, está hablando sobre la corrupción que hubo en Roma, sobre por qué se salió. Y después de ser interrumpido 3 veces y de ver la molestia de este sacerdote en contra de Martín Lutero, 500 años después,
cambia su pregunta y dice, sí, mi pregunta era, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Esa pregunta que se estaba haciendo esta persona originalmente es la pregunta que se hacen muchos católicos. Y se la empiezan a hacer porque Dios les empieza a revelar. Cuando Dios empiece a revelar la verdad, no se endurezcan. No rechacen la luz que Dios les está dando. No nieguen lo que empiezan a ver. Véanlo y pídanle a Dios que les ayude a verlo más claro. Y van a ver cómo va a ser abiertos sus ojos. Les van a resplandecer en la luz del Evangelio y van a salirse de las tinieblas y del reino de las tinieblas a su luz admirable. Dios me los bendiga a todos, hermanos, en este día de aniversario de la Reforma Protestante. Solo sea a Dios la gloria y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.